Hemos estado aquí en ese Romanos 11, el versículo 25, 26 y 27. Voy a dar solamente un resumen para que avancemos, porque no quiero, hermanos, que ustedes ignoren este misterio. Ya hablamos cuál era el misterio, cuál era ese gran misterio, ¿no? ¿Cuál era el gran misterio del que está hablando Pablo a los gentiles? ¿Cuál era ese gran misterio? A ver si usted me recuerda, hermano, usted que está aquí en la virtualidad, pero que ha estado atento. ¿De qué misterio me está hablando Pablo? Si usted sabe, levante la manito y podemos tocar entonces el misterio. ¿De qué misterio se está refiriendo Pablo? Porque nosotros ya lo tratamos, ¿no? Vale la pena que usted vuelva a escuchar las enseñanzas que están ahí en Tiempo de Cosecha, para que usted vuelva y se conecte. ¿Se acuerdan del misterio, hermanos? ¿Cuál era el misterio? ¿Quién quiere recordar de qué se trataba ese misterio? Porque Pablo dice que es un misterio, ¿no? Está hablándole allí a los gentiles. ¿Cuál es el misterio? ¿No se acuerdan, hermanos? Bueno, les voy a recordar el misterio. Si ustedes recuerdan, yo les hablé a ustedes en Efesios capítulo 2, Pablo habla, y eso nos lo dijo un hermano de allá de Quito, el hermano Ángel Egüe, nos recordó lo que decía Pablo allá en el capítulo 2 de Efesios, en el versículo del 11 en adelante. ¿Se acuerdan, hermanos? Ahora sí. Voy a leerlo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, estoy allí en Efesios capítulo 2, el versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea que desde el punto de vista del pueblo judío, los gentiles eran incircuncisos, no tenían nada que ver con el pueblo de Dios. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Usted y yo estábamos sin Cristo y todas las naciones de la tierra estaban sin Cristo. Dice, alejados de la ciudadanía de Israel. Ahí está hablando Pablo de ese Israel étnico, ¿no? Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Usted sabe que la promesa que Dios le había dado a su pueblo era que ellos deberían de tener una relación con Dios tan profunda, tan directa, tan especial, que ellos estaban llamados a mostrarle a todas las naciones de la tierra lo que era ese Dios. Y los gentiles, pues por supuesto, no fueron naciones formadas por Dios, como Dios que sí quiso formar esta nación para que esta nación fuera la que lo mostrara a Él, la que lo revelara a Él. Pero ahora en Cristo Jesús, bendito sea el Señor, porque hay un pero. Ese pero es muy importante que usted lo tenga en cuenta, mi santo hermano, porque nosotros los gentiles que no hacíamos parte de esa nación que había escogido Dios, nos pasó algo ahora en el nuevo pacto. El antiguo pacto caducó debido a que la nación de Israel como tal, que debía de haber recibido todo el contenido de la revelación para que fuera mostrado Dios y dado a conocer, pues la nación como tal, la nación falló, porque la nación fue la que crucificó al Mesías. Era la gran promesa de Dios para esa nación, para la nación de Israel. Pero dice que, va a decir Pablo allá en Romanos, que esa nación como tal rechazó al Mesías, pero en ese rechazo del Mesías como nación vino algo para nosotros los gentiles ahora muy bueno, porque dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo, por la sangre de Cristo. Bendita la sangre de Cristo, bendito nuestro Señor Jesucristo, porque por él ahora nosotros fuimos injertados en ese olivo que nos habla del linaje real, de la familia de Dios. Ahora dice así, porque él es nuestra paz. O sea que lo que está diciendo es que como seres humanos, ahora fuimos, como todos los seres humanos, tienen que ser reconciliados con Dios, porque el que cayó fue el hombre.
El que cayó fue el hombre, el que cayó fue Adán como ser humano. Adán no era israelita, Adán era el hombre con su esposa, eran hijos de hombre. Y a partir de allí es que Dios decide en su plan de salvación escoger una nación para que a través de esa nación llegara la salvación. La hermana María Eugenia, creo que levanta la mano. Ya entiendo que el misterio, preguntas es, ¿cuál es el misterio? ¿Es el Evangelio? No. Ya le voy a mostrar el misterio, mi hermana, que ahí lo dice Pablo, pero muy bien, claro que tiene que ver con eso. Ya le voy a mostrar. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Aquí está el misterio. ¿Cuál es el misterio? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Tremendo. Había una pared que se había creado de separación entre el pueblo de Dios y los demás pueblos. Y esa pared era una pared infranqueable. De hecho, los judíos no podían tener un contacto con los gentiles ni aceptarlos como parte de ellos. Entonces, de alguna manera, aquí lo que nos está mostrando la escritura es que había una pared de separación. Y mire lo que va a decir, y este versículo 15 abre el misterio. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Usted lo entendió, mi hermano? ¿Entendió qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo con esa revelación tan profunda? A ver, hermano, ¿quién quiere participar y decirnos qué entiende de esta revelación tan profunda que está haciendo el apóstol Pablo? Porque él dice que naturalmente Dios, desde el antiguo pacto, había considerado dos cosas: a su pueblo y a los que no eran de su pueblo. Y todos los que estaban por fuera de esa nación eran otro pueblo. Pero va a decir que cuando viene el nuevo pacto, que cuando viene el Señor Jesucristo, se rompe una pared divisoria y ya en ese momento ya a Dios no está importándole las nacionalidades para considerar a sus hijos como especiales de alguna nación. A ver, hermanos. Bueno, ahí hay algo bien importante, porque Pablo no está hablando solamente, sí es algo doctrinal, pero es algo que Pablo estaba viviendo, ¿no? Porque nosotros sabemos que si alguien era celoso del judaísmo y alguien decía que él era fariseo de fariseos, que israelita, y él mostraba todas sus credenciales, era Pablo. Y Pablo era perseguidor de todo aquel que se levantara en contra de todo eso que se había formado, esa riqueza en el pensamiento de los israelitas, que eran solamente el pueblo de Dios, y él no concebía que hubiese otro pueblo que también fuera ese pueblo acepto delante del Señor. Pero como este Pablo, a mí me parece precioso esto, porque como este hombre que vivía y comía eso, y ese era el celo que él tenía, eh, tuvo que él mismo comprobar en él que estaba equivocado y que era un celo, pero que era un celo no conforme a ciencia, no conforme a un verdadero conocimiento espiritual del Señor, sino un celo de su carne. Y cómo el Señor le derriba esto a él, y este hombre que perseguía a los gentiles, pues después el mismo Señor lo utiliza para ese ministerio, para que él vaya y lleve esa buenas nuevas también a los gentiles, y para que él sea un defensor. Entonces, creo que ese muro, porque eso estaba dentro del templo, ¿no? Dentro del templo había un muro de separación donde los gentiles no podían pasar a los patios, a los lugares pues más sublimes para los judíos. Ellos tenían una restricción, y quien burlara esa ley, pues eso era digno de muerte, o si un israelita lo introducía, pues también esto le traía consecuencias. Entonces, como este hombre que era tan celoso en él de todas estas cosas, el Señor derribó esa pared primero en el corazón de él y lo puso a vivir verdaderamente el Evangelio. Y este hombre, desde esa autoridad espiritual, habiéndose derribado primero ese muro en su corazón, entendió que realmente
somos uno en el Señor, pero solamente a través de Cristo. Entonces creo que es un evangelio vivido lo que este hombre está hablando ahí. Amén, hermano Germán. Muchas gracias. Hermanos, esto que está diciendo Pablo es súper interesante porque él está diciendo que Dios ha permitido que se rompa esa división donde había una separación entre lo que era, lo que se denominaba en el antiguo pacto su pueblo con relación a todos los pueblos. Ahora lo que Dios nos está diciendo es que se rompió esa pared de separación y que ahora bajo el nuevo pacto los gentiles también podemos hacer parte de ese pueblo, porque ahora Dios está interesado en algo que llama aquí Pablo el nuevo hombre, el nuevo hombre. Léalo ahí en el versículo 15 y subraye eso, hermano. Subráyelo, subráyelo. Aboliendo en la carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Hermanos, ese nuevo hombre es el hombre que tiene características celestiales. Ahí caben los judíos, los de la nación de Israel, que se convierten al Señor por la fe en nuestro Señor Jesucristo, y por supuesto los gentiles que entramos a participar también por la fe en nuestro Señor Jesucristo a la misma poderosa promesa. Porque en el nuevo pacto existe un nuevo hombre, y ese hombre no tiene que ver con nacionalidades. Te lo repito, ese nuevo hombre no tiene que ver con nacionalidades. Ahí ya no importa si tú eres de la nación de Israel o si tú eres de la nación de Colombia o de la nación de Ecuador o de la nación de Estados Unidos, de cualquier nación, porque ahora se han roto todas esas barreras que impedían que Dios pudiera llegar y tener acceso a todos los hombres. Bendito sea el Señor, porque ahora nosotros, por el Señor Jesucristo, hemos sido introducidos a ese árbol del olivo, que ese es el linaje de los verdaderos hijos de Dios. Y estamos ahí incluidos y tenemos derecho a la misma herencia que todos los que han pertenecido a ese mismo olivo. ¿Estamos, hermanos? ¿Estamos o no estamos? Muy bien, ahí están levantando el dedito los hermanos. Bendito sea el Señor. La hermana María Eugenia. Sigamos entonces. ¿Está haciendo una pregunta la hermana María Eugenia o está simplemente asintiendo? Asintiendo. Ah, bueno, muy bien, hermana. Estamos entonces ante la poderosa revelación de que si usted está en Cristo y un judío de la nación étnica de Israel llega a Cristo, usted ya deja de ser lo que es para entrar en otra nueva realidad. Usted ya no tiene pasaporte ni visa de ciudadanía natural. Usted ha entrado en un lugar que se conoce como el reino de los cielos, y el reino de los cielos está por encima de todas las divisiones nacionales que tiene el hombre natural, porque usted ha entrado a participar del nuevo pacto, y el nuevo pacto nos habla del nuevo hombre, y el nuevo hombre es según Cristo, porque Dios a través de todas las edades, a través de toda la historia del hombre, ha querido que su hijo tenga la plenitud de todas las cosas y en todas las cosas, y él es la plenitud. La plenitud de Dios no es una nación terrenal. La plenitud de Dios no era la nación de Israel. La plenitud de Dios era su hijo amado. No se olvide de eso. La nación es el canal que Dios utilizó para traer a su hijo, porque el enfoque de Dios no estaba en una nación natural. Lo que Dios había enfocado y lo que quería era que todos los hombres pudieran entrar en lo verdadero, y lo verdadero es su hijo, el Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor y señores. ¿Lo entendimos, hermanos?
O sea que no cambie usted, no permita que se le cambie, no permita que usted se centre en cosas diferentes, como que no, Israel es el centro profético. El centro profético no es Israel, la nación de Israel. El centro profético es nuestro Señor Jesucristo. Él es el cumplimiento de todo lo que Dios quería y lo que ha querido. No es otra cosa, hermano. No se deje desviar. ¿Estamos, hermanos? Vamos avanzando. Vamos a seguir ahí en ese pasaje que estamos allí viendo, porque no quiero, hermanos, que ustedes ignoren el misterio. ¿Ya sabe cuál es el misterio ahora sí? ¿Cuál es el misterio? Vuelvo y lo repito. A ver, hermanos, ¿quién me dice cuál es el misterio? ¿Cómo así que nadie los se dos acuerda? pueblos hizo uno, mi hermano. A ver, José Manuel, ¿cuál es el misterio? Precisamente lo que mi hermano acaba de informar. Los dos pueblos se hizo uno. ¿Y eso cómo se llama en la escritura? ¿Cómo se lo llama eso que de dos pueblos haya hecho uno? ¿Cómo se le llama eso? Por la paz del Señor. El nuevo hombre. El nuevo hombre, sí, señor, hermano Wilson, el nuevo hombre. Ese es el misterio escondido, el surgimiento del nuevo hombre. No lo olvide, hermano. Por favor. De los dos pueblos hizo uno, y a eso se le llama en la Biblia el surgimiento de la revelación de lo que Dios ha querido. El nuevo hombre, no del Adán que se le conoce en la Biblia como el viejo hombre, porque todo lo que viene tiene que ver con lo natural. Aún esa Jerusalén natural hace parte de lo viejo. El Señor no nos ha enfocado en lo viejo, todo lo que es de este mundo caído, todo lo natural de este mundo tiene que ver con lo viejo, con lo que el viejo hombre construye, con lo que el viejo hombre guarda, con lo que el viejo hombre atesora. Pero si usted si usted entra en la realidad de Cristo, usted entra a participar de las cosas nuevas. Usted entra a participar del nuevo hombre. Usted entra a participar de la nueva ciudad. Ya no está centrado Dios en esta ciudad de acá abajo, la Jerusalén, como dice Pablo en Gálatas, la terrenal. Ahora usted tiene que poner su mira en la Jerusalén, la Sión que desciende del cielo, la Jerusalén celestial. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? A nosotros nos gusta andar en lo viejo. A nosotros nos gusta permanecer en lo viejo cuando tenemos la posibilidad de andar en lo nuevo. Ya nosotros como hijos de Dios, con la presencia de Cristo en nosotros, tenemos la posibilidad de entrar en una nueva realidad. Aunque estamos acá participando de este mundo, nuestra mirada está puesta en las cosas de arriba, donde están las cosas celestiales y donde nuestra perspectiva y enfoque de la vida y nuestra revelación y nuestro entendimiento tiene que estar centrado en las cosas de arriba. Toda la revelación viene de arriba. No espere cosas acá de revelación de lo viejo, porque Dios quiere que usted tenga los ojos puestos en lo nuevo para que usted pueda llevar una vida de plenitud en Cristo mientras está en esta tierra. Yo no sé si lo estamos entendiendo. Porque no quiero, hermanos, estamos en el versículo, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes. Claro, usted no puede ser arrogantes. No quiere decir que porque Dios es Israel, a la llegada de Cristo como nación se haya endurecido en parte, no quiere decir que Dios los desechó a ellos ahora porque simplemente usted es israelita, usted pertenece a esa nación, ustedes mataron al Mesías, entonces no tiene parte ya en esto. No es lo que está diciendo Dios. El Señor no está revelando eso. Es lo que está diciendo es justamente que nosotros los gentiles no podemos pensar de esa manera. Usted no puede decir, Dios los desechó, Dios los quitó y ya no va a tener más memoria de ellos porque ellos abandonaron su pacto. No, hermano, no puede pensar usted eso. Por el contrario, lo que el Señor está diciendo a través de Pablo es que no fuéramos arrogantes, porque si usted cae en esa arrogancia, entonces usted está descalificando a un pueblo que también tiene derecho y con más derecho que cualquier otro pueblo. Entonces le está diciendo que no seáis arrogantes,
en cuanto a vosotros mismos, que ha venido ese endurecimiento de Israel en parte. Hasta el Señor Jesucristo eso era en parte. Porque, ¿por qué en parte? Porque hubo también judíos que creyeron al Señor. El Evangelio vino por los judíos. Ahí están los apóstoles. Pero cuando los judíos como Pablo, como Pedro, comenzaron a compartir el Evangelio y fueron llevados a los gentiles, ¿qué pasó cuando el Evangelio fue llevado a los gentiles? ¿Qué pasó con los judíos que comenzaron a ver que se estaban convirtiendo también gentiles? ¿Se acuerda el concilio, el primer concilio de la iglesia que hubo en Jerusalén, cuando aparece Pedro y tiene que venir Pablo a decir qué era lo que Dios estaba haciendo? ¿Se acuerda de eso allá en Hechos 14, Hechos 15? ¿Se acuerda de eso? Ese primer concilio. Y en ese primer concilio se estaba viendo que los gentiles estaban entrando en gran cantidad. ¿Y qué pasó cuando se dieron cuenta de que muchos gentiles estaban entrando? A ver, hermanos, ¿qué pasó? Ustedes que son estudiosos. ¿Qué pasó cuando se dieron cuenta los judíos que estaban entrando muchos gentiles? A ver, hermano Alexander. Tienes el micrófono cerrado, Alex. Que hable el hermano Carlitos. ¿Cuál hermano? No lo vi. Creo que es el hermano Javier. A ver, hermano Javier. Creo que la levantó fue el hermano Andrés, creo. Hermano Andrés. A ver, Andrés, sí, Andrés la levantó. Tranquilos, mi hermano. Bueno, ya que me dan la oportunidad, gracias. Sintieron celos, mi hermano, celos. Sí, señor, hermano. Comenzaron a sentir celos. Comenzaron a sentir celos. ¿Y eso está dentro del plan de Dios? Sí, está dentro del plan de salvación de Dios para toda la humanidad. Que la nación comenzó a sentir celos. Yo le invito a usted que vaya a Hechos 17, el versículo 8, por favor. ¿Estamos? A ver quién tiene ese pasaje. Vamos a ver desde el versículo 6, hermano. 17, 6, 7 y 8. Bueno, vámonos desde el 5 hasta el 8, desde el 5 hasta el 8. Dice, entonces los judíos que no creían... hermano Germán, Hechos capítulo 17, capítulo 18 es, del 5 al 8. Pero es que aquí en este 17 también hay referencia de celos, Carlitos. A ver, dígalo a ver, mi hermano. Pues bueno, yo le leo el 17 y usted me dice si era el 17. Sí, ese el versículo 5 también, sí, el versículo 5. Sí, vale. Dice así, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Gracias, pero no hallando... No, hasta allí. Solamente hasta el... ¿sí? El 5. ¿Qué notó usted? Los celos de ellos que los llevaron a hacer una cantidad de cosas mal hechas. Claro, ahora léame el capítulo 18 del versículo hasta el 8. ¿Del versículo cuál? 5 al 8. 5 al 8. Dice así. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga.
y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Amén, gloria a Dios, gracias hermanos, hermanos. ¿Qué notan ustedes, hermano? Por un lado, habían judíos que dice que se llenaban de celos cuando escuchaban a Pablo hablar en esa libertad del espíritu, revelando lo que era la connotación del nuevo pacto y la entrada de los gentiles. Y dice que muchos de ellos pues se ponían agresivos y estaban movidos a celos, porque ellos decían que no era posible que a los gentiles también se les diera esa gracia. Pero por otro lado, vieron ustedes que Pablo siempre él iba, cuando él llegaba a algún lugar, el modo como él operaba era llegar a las sinagogas y compartir el evangelio. ¿Por qué compartía el evangelio a los judíos? Porque se supone que los judíos como nación eran los que tenían que escuchar las buenas nuevas para salvación. Y ustedes ven aquí en el capítulo 18, en el versículo 5, cómo dice que los judíos que estaban en Corinto, dice que sacaron a Pablo y se oponían y blasfemaban, y dice que Pablo tuvo que salir de allí sacudiéndose los vestidos, diciéndole, bueno, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. O sea, Pablo continuaba, le predicaba a los judíos, y los gentiles que iban a la sinagoga escuchaban el evangelio. Pero mire una cosa curiosa ahí en el versículo 8, y dice, y Crispo, el principal de la sinagoga. ¿Quién era Crispo? ¿Quién era Crispo, hermanos? Un judío. Era un judío. O sea que no era que todos los judíos se fueran contra Pablo, sino que algunos, al ver lo que estaba pasando, sí creían en el Señor. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor, dice, con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. O sea que así, mientras había un Crispo principal de la sinagoga, uno principal, muchos de los corintios se convirtieron. ¿Se está dando cuenta, hermano, lo que está pasando allí? Hermano Germán. Bueno, y creo que tiene una connotación especial ese Crispo, ¿no? Porque si dice que era un principal de la sinagoga y creyó en el Señor, pues fue un hombre que estuvo dispuesto a perder todo lo que él tenía, porque era un hombre reconocido y era un hombre de autoridad dentro del judaísmo. Y además ese Crispo, al ser un principal, pues era un dirigente. O sea que lo que estamos aquí confirmando es que el endurecimiento a Israel vino en parte, lo que está diciendo Pablo acá. ¿Qué ha acontecido a Israel? A endurecimiento en parte hasta que hayan llegado la totalidad o la plenitud de los gentiles. O sea que hasta el fin se van a seguir convirtiendo más judíos, van a seguir llegando más judíos al Señor, y así va a ser hasta el fin, hermanos. Y entonces dice el versículo 26, y luego, yo les decía que este luego es una palabra que de pronto no está muy bien traducido, porque lo que en muchas versiones uno encuentra no encuentra la traducción como luego, sino que dice, y de esta manera todo Israel será salvo como está escrito. De esta manera, de esa forma, todo Israel será salvo. Cuando estamos hablando de todo Israel, ¿a qué se está refiriendo con todo Israel, hermanos? Eso también lo estuvimos hablando. Para que usted pueda entender qué es todo Israel, pues tuvo que haber estado en las enseñanzas anteriores y darse cuenta que Pablo está hablando de la promesa. Hace 8 días estuvimos hablando de todo lo que decía Deuteronomio 31 y 32, el cántico profético de Moisés, de cómo Moisés profetizaba que la nación de Israel se iba a endurecer y que Dios los iba a provocar a celos con una nación que no era la nación de ellos. Y cómo en ese cántico de Moisés se profetiza la ira de Dios que vino sobre la nación, ¿no? Eso lo profetiza Moisés, y eso estaba profetizado que iba a suceder eso. O sea que no era raro lo que estaba pasando, pero después Pablo nos va a decir aquí en los versículos 26 y 27 algo que dice Isaías.
Mientras Moisés nos está hablando de lo que iba a venir para ese pueblo, mientras Moisés estaba diciendo que ellos iban a ir tras ídolos, que iban a abandonar la roca de su salvación, que se iban a ir tras dioses ajenos, acuérdese que Dios lo llama a ese pueblo Jesurún. Jesurún, tú engordaste porque Dios te bendijo. Por eso Dios ahora, Jehová, te reprenda porque tú has olvidado a la roca fuerte de tu salvación. Y entonces comienza a hablar del juicio de Dios contra la nación de Israel. Como nación, ¿no? Con todo lo que pasó, con la destrucción de Jerusalén, cómo Roma acabó justamente con el residuo que quedaba de esa nación, con ese remanente que había allí como ciudad, como nación, pues Roma acabó con la ciudad de Jerusalén. Pero va a decir también, Pablo, va a decir algo muy importante. ¿Qué es lo que va a decir Pablo? Que aunque iba a ser acabada de pronto la nación, Dios siempre iba a guardar un remanente. Y ese remanente le correspondió. ¿Qué le correspondió a ese remanente, hermanos? Pues ese remanente le correspondió el nuevo pacto. Porque se han seguido convirtiendo israelitas en el nuevo pacto. Claro que sí. Claro que sí se han seguido convirtiendo. ¿Y qué es lo que Pablo está queriendo decir? Vamos a leer lo que dice el versículo 26. ¿Me lo lee, por favor, alguien? 26, 27. ¿Cuál es el Israel que será salvo, hermanos? ¿Ustedes creen que... Leo entonces, mi hermano. Bueno, léalo un momentico ahí, hermano. 26 y 27. Dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Cuando vino el Señor Jesucristo, que la nación quedó endurecida, le hago esta pregunta a ustedes. ¿El Señor terminó sus promesas con ellos? O sea, ¿no cumplió sus promesas con ellos? ¿Qué piensan ustedes? Al haberse endurecido la nación, al haber venido los juicios contra la nación, ¿ya se olvidó entonces el Señor? ¿No cumplió sus promesas con ellos? ¿O qué piensan ustedes? A ver, hermanos. ¿Quién se atreve? A ver, hermanos, hermanos. Oye, el hermano Germán ha sido como el más participativo, ¿no? A ver. Bueno, yo creo que en cuanto a eso, la palabra dice que el juicio comienza por casa, entonces los juicios de Dios son para arrepentimiento, no son para muerte. Entonces, cuando el Señor trae todos estos juicios sobre su Israel natural, pues es para guiarlo al arrepentimiento y para que ellos también pongan sus ojos en el Salvador que ellos necesitan. Bueno, pero la pregunta es específicamente, dado que pasó lo que pasó, que vino juicio de Dios sobre la nación, ustedes saben que habían promesas hacia esa nación. Y justamente Pablo está citando una promesa que había en Isaías acerca de la nación. Mire lo que dice Pablo. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. O sea que eso quedó sin cumplir o eso está por cumplirse en un futuro. Sería la pregunta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí me hago entender o no me hago entender, hermanos? Vuelvo y les repito. Pues yo creí entenderlo, mi hermano, por eso le di esa respuesta. Ya, la pregunta es, habían promesas para Israel. Una de las promesas para Israel es que ellos, como dice aquí Isaías, se le iban a quitar sus pecados. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Cuando vino el Señor Jesús, cuando ellos fueron sacados, es decir, fueron esparcidos, porque Roma acabó con Jerusalén, vino el Señor Jesús, entonces las promesas de Dios se acabaron para ellos.
No, ¿O el Señor ha quedado pendiente con esas promesas solamente para un futuro? ¿Qué piensan ustedes? Esto es muy importante que lo toquemos. ¿Sí me hago entender lo que estoy diciendo? Pues mi A ver, hermano, hermano no sé Wilson. si, Hágale, mi hermano Germán. Bien pueda. vale, solamente algo pequeño para cerrar. O sea, pues es precisamente es por eso que yo entiendo, o sea, el cumplimiento de la promesa es Cristo para judíos y para gentiles. Y pues Ah, más ellos que tenían primero esa elección natural, por decirlo así, porque ellos iban a ser la sombra de lo que el Señor quiere hacer con toda la humanidad. Entonces, cuando el pueblo de Dios empieza a entender los juicios de la necesidad realmente de volverse a Dios y empiezan realmente a poner su mirada en Cristo, pues ellos van a entrar dentro del cumplimiento de todas las promesas, porque es que ya todas las promesas en Cristo son en sí, son amén. Entonces la promesa está ahí para ellos también, pero mientras ellos no entren en Cristo, nunca va a haber cumplimiento de promesa para ellos. amén, hermano. A ver, hermano Wilson, ¿qué iba a decir el hermano Wilson? Sí, no, lo que el hermano Germán acaba de expresar, pero dice que, y luego todo Israel está hablando, para mi manera de entender es que aquellos israelitas que van a creer ese remanente, se van a cumplir las promesas en ellos. Entonces ahí habla es todos aquellos israelitas, porque no sea, las promesas no siguen vigentes para todo Israel de los que realmente crean. Así lo entiendo yo, mi hermano. Exactamente, hermanos. Preste atención a eso. La escatología dispensacionalista ha separado y ha dicho que las promesas para Israel están como pendientes, que una cosa es el Israel de Dios y que otra cosa es la iglesia. Eso es lo que piensa esa forma de interpretar. Entonces algunos piensan que en un futuro es que Israel, de una manera milagrosa, al final la nación completa de ese pueblo étnico se salvará. Pero si usted le presta atención a estos versículos, se va a dar cuenta de una cosa, porque acá se está hablando del cumplimiento del nuevo pacto, y este será mi pacto con ellos. Entonces, ¿qué era lo que Dios estaba diciéndoles proféticamente a ellos? Y eso lo dijo el hermano ahora Germán. ¿Qué era lo que Dios les estaba diciendo? Allá cuando hablaba Moisés en Deuteronomio, Moisés les estaba diciendo que iba a venir un juicio, pero por otro lado Isaías estaba dándoles unas promesas a ellos, les estaba dando promesas a la nación de Israel que Dios iba a perdonar, que Dios iba a restaurar y que Dios iba a traer el perdón de los pecados. ¿Cuándo se cumplió eso, hermanos? ¿Cuándo se cumplió eso? Eso se cumplió cuando el Señor Jesús vino y todo el judío que entra en la fe de Cristo entra en el cumplimiento de lo que ya se había prometido. Cristo es el cumplimiento de todas esas promesas que se le habían hecho a ese Israel como nación, porque aquí está diciendo que vendría de Sión el libertador. ¿Estamos, hermanos? Y que dice que apartaría a Jacob de la impiedad. Y este será mi pacto con ellos. Está hablando del nuevo pacto. No es que Dios va a hacer un pacto futuro otra vez con la nación. Hay solamente dos pactos, el antiguo y el nuevo. Y aquí está diciendo que este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. O sea que cuando yo quite sus pecados, ¿quién puede quitar los pecados? ¿Cómo se quitan los pecados? ¿Cómo es que Dios ha determinado que se quiten los pecados? Eso se lo pregunto a ustedes, hermano. ¿Cómo ha determinado Dios que se quite el pecado del hombre? Por el sacrificio de su hijo. ¿Cómo? Por el sacrificio de su hijo. con su hijo. Exactamente. Dios ha permitido que por el sacrificio y el derramamiento de la sangre de Cristo venga el perdón de pecados. Un judío que estaba esperando todo el cumplimiento del pacto de Dios para ellos, pues si se acoge a ese pacto nuevo,
que es recibir al Hijo, ser justificado por el Hijo, ser perdonado por la sangre derramada, pues es una persona que entra en todas las promesas en Cristo Jesús que son para el nuevo hombre en él, sí y amén. ¿Sí estamos? A ver, hermano Germán. Bueno, yo creo que aquí entonces, meditando en todo eso, en ese versículo 26 cuando dice, y luego todo Israel será salvo como está escrito, pues entonces el cumplimiento de una promesa, pero del Israel espiritual, no se está enfocando en el Israel natural, sino en el Israel espiritual, que incluye a judíos y a gentiles, o sea, se va a completar el verdadero Israel de Dios y ahí es donde se van a manifestar todas las cosas. Creo que es eso, ¿no? O sea, no mirarlo como que el Israel natural va a ser el salvo, sino que la plenitud del Israel de Dios va a ser salvo. Y nosotros sabemos que Israel significa príncipe de Dios, es el heredero de todas las promesas de Dios. Entonces, yo lo veo es así de esa manera. A mí me ayuda eso porque siempre hay como ese sesgo en lo doctrinal, donde mire, aquí dice que todo Israel será salvo. Yo lo veo así, claro, toda la plenitud del verdadero Israel de Dios, todo aquel que ama hacer la voluntad de Dios, de cualquier nación, judíos o gentiles. Bueno, eso que tú estás diciendo tiene sentido, pero acuérdense de una cosa, ¿a quién les está hablando Pablo en ese momento? ¿A quién les está hablando? Específicamente a los gentiles están diciendo que no se ensorbezca, o sea que los gentiles no se ensorbezcan porque de todas maneras la nación de Israel con los que se conviertan al Señor, ese es el todo Israel del cual está hablando Pablo, no se confundan. ¿Por qué no se confundan? Porque Pablo está mostrándole a los gentiles que Israel no ha sido sacado, que los hijos que se conviertan y entran por la fe van a seguir hasta el final, y ese para Pablo es el todo Israel. Y ese todo Israel es ese remanente que pertenece a ese árbol, que son judíos, que son verdaderos. ¿Y por qué lo digo? Porque en el versículo 28 él va a seguir hablando de ese pueblo, haciendo una diferenciación para que los gentiles no se ensorbezcan. ¿Me entendiste, hermano? ¿O te confundiste? No hay lío, mi hermano, con lo que tú estás diciendo. O sea, creo que tiene el sentido, el hilo de lo que tú estás diciendo con el 28, pero también creo que en lo que entiendo, pues no hay conflicto. Creo que lo que estás diciendo está completamente acertado. Mire usted, hermanos, váyase un poquito a Romanos 15:8, que Pablo va a seguir con el hilo de lo que está hablando acá en el capítulo 11, él va a seguir con el hilo y nos va a mostrar algo que él ya está diciendo en el capítulo 11. Mire el versículo 7 y 8. Versículos 7 y 8 del capítulo 15 de Romanos. ¿Me lo lees, hermano Germán? Bueno, si algún otro hermano quiere participar, pues la idea es que todos participemos. Bueno, hágale, mi hermano. Bueno, 15, 7 y 8 dice, por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Sí me hago entender, y usted ha entendido lo que acabamos de leer. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? Recibió los unos a los otros, y cuando está hablando de los unos a los otros, ¿sabe qué está diciendo? Ustedes, los gentiles, reciban a los judíos creyentes, son hermanos suyos. Ustedes, judíos creyentes, reciban a los gentiles creyentes porque son hermanos suyos. Recíbanse los unos a los otros, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas. Todas las promesas que se le hicieron a la nación de Israel a través de los profetas fueran confirmadas con Cristo. El libertador vino para liberar. ¿Cuál era el mayor problema del pueblo de Israel? Que estaban sumidos en sus pecados como cualquier otro hombre.
¿Y cuál es el nuevo pacto? Pues que Dios vino a remitir pecados a través de el derramamiento de sangre. Bueno, espero, hermanos, que hasta allí no estemos perdidos en lo que estamos diciendo. Voy a tocar ahí 3 aspectos de lo que hemos venido hablando para que usted no se pierda y para que le queden claras estas 3 cosas. Número 1, tratando de resumir un poquito estos pasajes del 25 hasta el 27 y los que estaban anteriormente desde que Pablo estaba hablando del olivo. ¿Qué es lo que Pablo estaba mostrando en panorámica general? En panorámica general, número 1, Pablo estaba diciendo, no existe salvación universal, ni para judíos ni para gentiles. Es una idea que está derribando Pablo. Téngalo presente. ¿Me hago entender? No existe salvación. Cuando él utiliza la palabra toda la plenitud de los gentiles o todo Israel, no se está refiriendo que toda la nación va a ser salva un día, ni que todos los gentiles van a ser salvos un día. No existe salvación universal, ni para los judíos ni para los gentiles. Hermano Germán. Creo que tiene mucho sentido porque hay corrientes, hay doctrinas religiosas que enseñan que Dios es amor y que Dios no va a enviar a nadie a una condenación eterna. Entonces, sí hemos visto que Dios es amor y que Dios no hace acepción de personas y que la salvación es para todos, y de corazón me arrepiento cuando escucho el Evangelio porque pues, el Señor es para todos, Él murió por todos, pero no hay tal como lo que se está interpretando, donde dice que como Dios es amor, que nadie se va a condenar. Bueno, claro, gracias, hermano. Sí, justamente eso iba a decirles. O sea, cuando nosotros miramos eso de la totalidad de los gentiles o la plenitud de los gentiles, pues no quiere decir de que todos los gentiles van a ser salvos. Y ya nosotros estuvimos hablando que en el transcurso de toda esta era de la iglesia, en cuanto a los gentiles se refiere, los que creen será un número que debe indicar una totalidad, pero no quiere decir cuando se habla de totalidad que todos los gentiles de todos los pueblos van a recibir todos al Señor. Hay un número de esa plenitud. Y hay algo importante, como lo está diciendo el hermano Germán, es que justamente por esto que está diciendo Pablo aquí, esto nos lleva a descartar la idea de un pensamiento doctrinal que hay ahora en algunos hermanos que se llama el universalismo. El universalismo. Usted se va a encontrar con esa doctrina, mi hermano. En muchos hermanos que hablan muy bonito acerca de eso, tienen mucho conocimiento en algunas cosas, pero el universalismo, ¿qué es lo que dice el universalismo? Que al final Dios va a salvar a todos los hombres. Es decir, hay una creencia de una salvación universal, pero justamente Pablo está aquí derrumbando esa idea y ese pensamiento para que usted no entre eso. Este pensamiento viene de algunos protestantes y católicos liberales que ellos trataron de basar esta enseñanza en la escritura, cuando Pablo dice por allá que Cristo murió por todos y que el castigo eterno es incoherente con un Dios de amor y de misericordia que desea que todos sean salvos. Eso dice esa doctrina. Ojo con eso, hermano. Aquí Pablo está acabando justamente con ese pensamiento. Y cuando dice la palabra de Dios que Cristo murió por todos, porque lo dice Pablo, él no está queriendo decir que todos, es que un día al final Dios va a perdonar hasta el diablo y a sus ángeles caídos. Eso es lo que dice esa doctrina, que porque Dios es amor, Dios va a perdonar a todo el mundo. No, Pablo, aquí usted puede utilizar este pasaje para derribar ese pensamiento. Eso lo podríamos decir que ese universalismo tiene también varias tendencias, ¿no? Varias facetas. Hay un universalismo aún más caído y que ese universalismo dice que el infierno no existe porque Dios jamás le haría daño a alguien. Es que ellos piensan que Dios es como una especie como de un Santa Claus con la actitud de, bueno, los muchachos son así, pobrecitos, ¿qué vamos a hacer? Ese es como ese universalismo que piensa que esos pasajes que hablan del infierno han sido mal traducidos. Ellos piensan eso. Entonces, ojo con eso, hermanos, porque el universalismo no tiene base teológica, nada que ver con lo que la Escritura dice, ¿ya?
Ojo con eso, no seamos ingenuos. Entonces, cuando se dice que la totalidad de Israel será salvo, lo que Pablo está queriendo decir es que ese Israel, con los padres de la fe, los verdaderos israelitas, los judíos creyentes a través de la era de la iglesia, también tendrán un número que marca una plenitud. Así como hay una plenitud o totalidad de los gentiles que va a ser salvo, igualmente esa línea del pueblo étnico también va a tener una plenitud, una totalidad donde ellos serán también salvos. ¿Estamos claros allí, hermanos? Segundo punto. Muy bien. ¿Qué tenemos que también tener claro en estos pasajes? Que un remanente será salvo por gracia, o sea, no es la totalidad, porque Pablo desde el capítulo 11 nos está hablando de un remanente. Les pregunto a ustedes, ¿cuál es ese remanente del cual está hablando Pablo? Un remanente será salvo por gracia. ¿Cuál es ese remanente? Es una pregunta, ¿no? Para los hermanos que están aquí en la sala. Los que han de creer, mi hermano, los que han de creer. ¿Y quiénes son los que han de creer? Tanto judíos como gentiles. Hermano Adelmo. Buenas noches, hermanos. Habla de los judíos y de los gentiles, pero de los que creyeron y lo recibieron. Tiene que haber creído primeramente y después que lo recibieron. De resto no. A todos los que creen en él, a los que le recibieron, se les considera hijos de Dios. Muy bien, hermano Adelmo. O sea que va a haber un remanente. Y ese remanente hace parte de todos los judíos que creyeron en esta era y todos los que vienen desde Abraham, que también hacen parte de ese árbol, como también los gentiles que creyeron y son injertados en el mismo árbol, en el mismo árbol. Entonces, es que Dios no ha desechado a todo Israel étnico y es que Dios tampoco ha injertado a todos los gentiles. Son las dos cosas. Dios manejando siempre ese equilibrio. Ese es el segundo punto. Ese remanente es el que será salvo por gracia. El tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto que podemos ver de lo que Pablo está hablando aquí? Que solo existe un medio para salvación, tanto para judíos como para gentiles. Solo existe un medio de salvación y ese es el plano universal de la salvación. Dios ha querido que toda la plenitud de Él se exprese en su Hijo, hermanos. Pablo lo reconoce como el medio de llegar a obtener la justicia divina. El Padre ha entregado todas las cosas en el Hijo y nosotros sabemos que al final de la historia todas las cosas serán reunidas en su Hijo. Este proceso es el que hemos venido viendo desde la revelación de la era de la iglesia. Cuando usted lee el capítulo 10:1 de Romanos, mire lo que dice Pablo. Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel y es para salvación. ¿Qué quiere decir esto? Pablo no estaba esperando ni deseando que Israel se convirtiera en la potencia mundial. ¿Estamos, hermanos? Eso no estaba esperando Pablo. Pablo no estaba esperando que al final de los tiempos Israel fuera una nación totalmente poderosa, ni que la nación fuera la nación de las naciones, ni que tampoco Israel volviera a los tiempos según los que vivieron ellos con el rey Salomón. Eso no era lo que estaba esperando Pablo. ¿Qué era lo que había en el corazón de Pablo? Acuérdese usted lo que acabamos de leer, hermanos. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. O sea que ¿qué era lo que esperaba qué era lo que esperaba Pablo de la nación de Israel al final? ¿Qué era lo que esperaba él? La salvación de Israel. ¿Estamos, hermanos? Amén, hermano. Eso es lo que estaba esperando. El pecado de los israelitas será eliminado cuando obedezcan el evangelio y confíen en Cristo para su salvación. Ahora sí avancemos al versículo 28. Así que en cuanto al evangelio, porque Pablo estaba hablándole a los judíos creyentes, a los gentiles creyentes,
Él les está diciendo que no se ensoberbezcan, les está hablando a los gentiles creyentes que Dios seguía con el plan que había prometido y que las promesas se habían cumplido en Cristo. Y Pablo les está recordando a los gentiles creyentes que ellos debían de darse cuenta de algo. Dice, en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está de acuerdo en que Israel se ha convertido en el enemigo del evangelio. Es decir, que ellos, ese Israel como nación, se ha ido en contra de la salvación a través de la fe en Jesucristo. Y Pablo lo sabía de primera mano. ¿Por qué Pablo lo sabía de primera mano? Porque él ya había sufrido una gran persecución a manos de los líderes religiosos judíos por predicar el evangelio. Lo acabamos de leer ahora que estábamos leyendo Hechos de los Apóstoles. Y si quiere leer otro versículo, vamos a leer Primera de Tesalonicenses 2, 14, 16. Vamos a leerlo. Primera de Tesalonicenses, hermanos, 2, 14 al 16. ¿Ya lo tienen? Sí, señor. A ver, hermano. Primera de Tesalonicenses 2, 14 al 16. Dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios. ¿Cierto? ¿Ese es cierto, Carlos? Sí, mi hermano, sí. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. A ver, ¿eso no confirma lo que hemos estado diciendo en todo este momento? Eso es lo que Pablo está diciendo, ¿no? Que eso se vinieron ellos en contra del evangelio. Y eso es lo que esa nación, como nación, vino, y Pablo dice que fue la nación que fue provocada a celos. ¿Por qué ha elegido Dios al pueblo de Israel? Ha escogido un remanente y no necesariamente a todos los israelitas para que regresen con él. Bueno, pues eso es por el bien de sus antepasados, por Abraham, por Isaac y Jacob, porque las promesas que le dio a los padres fundadores de Israel fueron incondicionales e irrevocables. Y Pablo lo va a decir en el siguiente versículo, y Dios ha venido cumpliendo y seguirá cumpliendo su pacto con los patriarcas hasta el final. No es todo el Israel, pero Dios ha preservado un remanente fiel que sí ha permanecido en ese pacto que Dios hizo. El pacto fue llevado a un extremo más elevado, y eso es lo que Pablo va a decir en el versículo 29. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pablo viene hablando de eso, hermanos. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Si ustedes se dan cuenta, dice que él ha hecho unas promesas a los antepasados, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Dios les dio a ellos promesas incondicionales, que los bendeciría y haría de ellos una nación poderosa. Les pregunto, ¿está cumpliendo eso Dios o no lo está cumpliendo Dios en este momento? Eso era una promesa para ellos, que los haría una nación poderosa. ¿Lo está cumpliendo o no lo está cumpliendo? Pregunta para ustedes. Amén, así es. ¿Cómo lo está cumpliendo? ¿Cómo lo ha cumplido? ¿Cómo lo está cumpliendo? Pregunta para ustedes. ¿Sí me hago entender, hermanos? Porque si yo dijera que
esa promesa la está cumpliendo la nación étnica que estamos viendo en este momento, entonces nosotros diríamos que Dios estaría aprobando la guerra. ¿Cómo Dios está cumpliendo sus promesas? ¿Cómo las está llevando a feliz conclusión? ¿Cómo las ha seguido cumpliendo? ¿No será acaso en Cristo que se están cumpliendo esas promesas? ¿Acaso Cristo no es nación poderosa? ¿Acaso si nosotros entramos en Cristo y los judíos entran en Cristo, no comienzan a ser parte del reino de los cielos, que es la nación poderosa que Dios está esperando conformar? ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? ¿O no? Amén, amén. Pablo lo que está diciendo es que los dones y los llamados son irrevocables. A ver, Germán, mi hermano. Pues mi hermano, eso guarda estrecha relación con el mismo versículo 26 en la segunda parte, que dice, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, pues siempre, no, eso no solamente le pasa al Israel natural, siempre todas las naciones están esperando un libertador natural que les solucione sus problemas a ellos, que venga a librarlos de lo que todo el mundo considera injusticia, que venga un hombre justo y establezca justicia afuera. Pero aquí dice que el libertador para el pueblo de Dios viene de Sión y que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, ahí es donde realmente nosotros tenemos que comprender que esa impiedad radica en el corazón de cada persona y que ese reinado es un reinado espiritual. Entonces, ese es el conflicto más grande y incluso ese es un conflicto que nosotros como iglesia también a veces vivimos, que creemos que el Señor vino a solucionarnos todos los problemas externos, pero no somos conscientes de la impiedad que hay dentro de nosotros, del pecado, de la rebelión que hay contra Dios en nuestro corazón. Y entonces nunca vamos a poder ver al verdadero libertador de Sión, sino que vamos a seguir como en esa misma confusión del Israel natural y de todos los pueblos que no conocen al Señor. Muy bien, mi hermano. Sí, señor. Ahí estamos entendiendo algo tremendo. Él dice que los dones y los llamados de Dios son irrevocables. Usted sabe que Dios hizo pactos condicionales para bendecir a Israel si cumplía la ley más tarde. Y las promesas que Dios le dio a los patriarcas eran promesas basadas en su propia verdad, que está sustentada en su gracia. O sea que esas promesas, más allá de ser naturales, eran promesas espirituales. Eran promesas espirituales. Eso no lo podemos olvidar, porque esas promesas son eternas, son inalterables. Y esas promesas por eso se siguen hoy cumpliendo en los hijos de ese Israel étnico que llegan al Señor, sin importar el grado de pecado que tuvo la nación de Israel. Eso no importa. ¿Y cuál fue el más grande pecado que cometió la nación de Israel? Pues haber rechazado la fe de Jesucristo como su Mesías. Pero Dios, a pesar de todo eso, a través de la historia, y sigue hoy animando a Israel, a los que son de la nación étnica, a tener una relación con Él. Y esto ha venido ocurriendo en toda la era de los gentiles y así será hasta el final, hasta el retorno del Señor Jesucristo, porque irrevocables son esos dones de Dios que Él hizo. ¿Estamos? Vamos al versículo 30. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Pues sabemos que Pablo le viene hablando es a los creyentes gentiles y él les está diciendo que no sean arrogantes. Acuérdense que les viene diciendo eso y que no desprecien al pueblo judío quien ha rechazado la fe en Cristo, porque está Pablo repitiendo este tema de que los gentiles fueron una vez desobedientes también. Nosotros éramos desobedientes, pero los que confiaron en Cristo han recibido la misericordia de Dios. Y esa misericordia estaba disponible por una razón específica. El Israel natural, étnico, desobedeció el evangelio. La gente no creyó en Cristo y Dios eligió aplicar su misericordia a los gentiles en parte, porque no es todos los gentiles, como ya dijimos,
para animar a Israel a volver a Dios. Los gentiles no son mejores que los judíos, ya que los dos han desobedecido a Dios. No nos ensoberbezcamos que porque ahora se nos ha venido el pacto dirigido hacia nosotros, es porque entonces nosotros somos mejores que ellos. No. Y ahí es donde va a hablar Pablo más adelante de la sabiduría de Dios. Pablo continúa instando a los cristianos gentiles a que sean respetuosos con los israelitas creyentes con los cuales se están reuniendo. Algunos de los israelitas tenían todavía esas prevenciones, y también los creyentes gentiles también tenían prevenciones, pero Pablo está diciendo que se debería determinar todas esas prevenciones. Vamos al versículo 31. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Él había dicho que Dios estaba provocando a celos a Israel debido a la relación especial que ahora tiene con los gentiles creyentes. Y eso era para animar a que algunos judíos regresen de nuevo hacia él a través de la fe en Cristo y formen parte de esa misma relación, no de algo diferente. Como yo les decía y les estaba diciendo, hermanos, nosotros los gentiles no podemos creernos más, pero también esto es importante, no nos podemos creer menos. Y eso es lo que yo he visto en muchas congregaciones. Cuando se habla del Israel étnico, muchos hijos de Dios se consideran que son como de segunda categoría, que son menores, que nuestros hermanos mayores son ellos. Y eso no es lo que está mostrando la revelación de la Escritura. Pablo está animando a los hermanos, a los gentiles creyentes, a que no deberían ni de burlarse de Israel, no deberían de despreciar a los judíos, ni deberían de señalarlos ni desecharlos. Pablo está colocando ese equilibrio. Pablo dice que Israel se encuentra como en un episodio de desobediencia contra el evangelio de Cristo en estos momentos, hasta que esa plenitud de los gentiles llegue a su fin. Y ese episodio de ese rechazo a Dios, pues ha permitido que los gentiles se sigan incluyendo. Y eso también está haciendo que sean llamado a celos más gentiles para que crean en el Señor. A ver, Germán, mi hermano. Ahí hay una palabra valiosísima en eso que está diciendo Pablo en el versículo 31, que es la palabra misericordia, ¿no? Entonces, creo que eso según lo que estoy viendo aquí en la Escritura, eso los confrontará a ellos, porque ellos dirán, bueno, pues si el Señor tuvo misericordia de ellos, que no eran el Israel de Dios, pues en la percepción que ellos tenían, ¿no? Si ellos si Dios tuvo misericordia de este pueblo que estaba lejano, que no lo buscaba, porque es que la misma Escritura dice que fui hallado de los que no me buscaban. Ellos estaban buscando a Dios, pero en su celo natural. Entonces, ¿cómo les es revelada la misericordia del Señor cuando realmente la iglesia está caminando en esa gracia del Señor, y cómo ellos pueden llegar a entender que si Dios tuvo misericordia de nosotros que estábamos lejanos, ¿cómo no va a tener misericordia de ellos que son el pueblo de la promesa? Amén, amén, hermano. Así es. Mire el versículo 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Vuelve otra vez a aparecer esta palabra todos, pero cuando está hablando de todos, ¿a quién se está refiriendo? ¿Sí lo ven? Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Esta es ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Acuérdese el contexto que estamos hablando. No está enseñando Pablo que todas las personas del mundo desde el principio de los tiempos hasta ahora recibirán la misericordia de Dios y todos por eso van a ser salvos. No, ya dijimos que eso se conoce como universalismo, que es contrario totalmente a lo que Pablo está diciendo. Pablo está dejando muy claro que la oportunidad de recibir la misericordia de Dios en pago por nuestros pecados es algo a lo cual somos accesibles y que solo es accesible a través de Jesucristo.
¿ya? Entonces esa palabra todos debe entenderse en referencia a los dos grupos de personas a los cuales Pablo les está hablando. Son los que Pablo ha estado hablando a lo largo del capítulo, los judíos y los gentiles, judíos y gentiles. Y Dios ha sujetado a ambos grupos, que llama a todos, a la desobediencia por un tiempo, para que personas de ambos grupos puedan recibir su misericordia en el momento adecuado a través de la fe de Jesucristo. ¿Lo entendiste, hermano? ¿Estamos? Amén, amén. Dígame que no hay una sabiduría en el Señor tremenda. ¿Qué significa que Dios sujetó a cada grupo a desobediencia? Pues que Pablo, nosotros eso lo leímos allá en Romanos 1, ¿no? Que él describe la reacción de Dios ante la incredulidad pecaminosa de los gentiles. Dice que Dios los entregó a sus propios deseos pecaminosos, que ellos decidieron adorar a los ídolos, hicieron de la naturaleza un ídolo. Entonces, de esa manera similar, dice que Dios endureció el corazón de los israelitas por un tiempo debido a su incredulidad en cuanto a Cristo. Pero dice que al final Dios mostrará misericordia a las personas de ambos grupos, a todos. Pero ¿cómo va a mostrar misericordia y cómo ha venido mostrando misericordia? A través de la gracia y la fe en Cristo. Eso lo tenemos que tener claro. Y por eso es que Pablo termina allí en el versículo 33. Mire lo que dice en el versículo 33. A ver, hermanos, ¿quién me lo lee? Exacto. Amén. Amén. Ver, hermano Adelmo. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y el 34. ¿Por qué Pablo está diciendo eso, hermanos? Porque está hablando de todas las riquezas de la sabiduría de Dios, que son insondables. Porque él, por un lado, está haciendo, en su plan de salvación, por un lado está haciendo una cosa con los gentiles, por otro lado está haciendo algo con los israelitas. Por un lado está haciendo cosas con los israelitas y por otro lado está haciendo lo mismo con los gentiles, porque Dios es justo y él no hace acepción de personas. O sea que Pablo se está asombrando debido a la profundidad de la sabiduría de Dios, cómo ha cuadrado en su plan de salvación todas las cosas. En esa expresión del amor y de poder, al hacer que la misericordia esté disponible para todas las personas a través de la fe en Cristo. Y a esto le sigue el conocimiento profundo de Dios, en referencia a un conocimiento previo de que todos irán hacia Él mediante la fe en Cristo. Por eso es que Pablo va a decir, oiga, es muy difícil entender los juicios de Dios, es muy difícil meternos en la mente de Dios. Los seres humanos simplemente carecen de esa capacidad para comprender por qué Dios decide hacer lo que está haciendo. Por eso es que dice que los caminos de Dios son inescrutables, como un destino del cual uno no se puede desviar en ese sentido, en que Dios está haciendo cosas maravillosas en nuestros ojos. A ver, hermano Germán. El Señor es precioso, ¿no? Realmente nosotros meditamos en estas cosas y lo que dice la misma escritura, las riquezas de Dios son insondables y nosotros no podemos entender eso. Nosotros no estamos llamados a entender muchas cosas, pero sí a disfrutar de la vida de Dios. Él dijo por allá en el Antiguo Testamento que habría misericordia gratuita para todos. Él dice, yo tendré misericordia del que tendré misericordia. Y el mismo Dios dijo que de ninguna manera tendría por inocente al culpable. Entonces uno ve como esas dos, y uno dice, pero ¿cómo este Dios dice una cosa y después va a decir otra? Si dice que la misericordia es gratuita para todos. Pero cuando uno empieza a conocer esa vida de Cristo, uno empieza a entender la exclusividad de Dios, pero también empieza a entender la inclusividad de Dios, porque estamos viendo que independiente de la nación donde hayamos nacido, todo lo que esté por fuera de Cristo está bajo la ira de Dios y no bajo la misericordia. Pero todo lo que está en Cristo está bajo la misericordia de Dios porque Cristo es su misericordia. Y como Cristo tiene la capacidad de incluirnos a todos. Entonces ahí es donde ya está la responsabilidad del hombre.
Dios hizo su parte, Dios juzga el pecado, Dios es misericordioso con todos, pero hay una parte en la que el ser humano está llamado a ser receptivo con el mensaje del Evangelio. Yo lo que veo aquí es algo muy precioso y es una responsabilidad también de lo que se nos ha dado, no solamente de entender, sino de vivir esto tan precioso que Dios nos está mostrando. Amén, hermano. Usted se queda, léelo pues, porque Pablo, después de hacer discurrir todo este pensamiento aquí en el capítulo 11, pues Pablo queda totalmente anonadado, queda extasiado de mostrar esta revelación tanto a los creyentes judíos como a los creyentes gentiles, poniéndolos en equilibrio, ¿no? O sea, mire que Dios ama tanto a los judíos creyentes como a los gentiles creyentes, porque finalmente todo lo ha centrado en su Hijo. Usted no espere algo más allá de eso, más allá de eso. No centre sus esperanzas en algo más allá de eso, porque todas las promesas de Dios en Cristo Jesús son sí y amén. Sí y amén. Todas las promesas que Dios tenía para la nación en Cristo Jesús son sí y amén. Y entonces es que por eso Pablo va a decir allí en el versículo 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Cómo le parece, hermano? ¿Quién entiende la mente del Señor? O sea, Pablo no se molesta en responderla, es decir, él solamente la tira prendida, como dice el hermano Wilson, la tira prendida porque ¿quién le va a responder a eso, no? Debido a que Dios nos ha creado, nosotros carecemos de la capacidad completa de entender todos sus pensamientos. Tenemos la mente de Cristo, es la otra revelación que hay ahora, según el nuevo pacto, y eso nos permite ir entendiendo la mente de Dios, porque ningún ser humano podría entender la mente de Dios. Entonces, la segunda pregunta también es como igual de ridícula como la primera. ¿Quién ha sido el consejero de Dios? ¿A quién acudió a Dios en busca de asesoramiento o de apoyo para hacer las cosas, ¿no? ¿A quién Dios le ha pedido ideas sobre la creación o el cuidado de su creación? Dios no necesita que le ayudemos a pensar las cosas, hermanos. No necesita. Hay tanta división hoy en día en la iglesia porque hay pensamientos a veces de Dios que a la iglesia le ha costado siglos en tratar de entender una revelación. Y hay hermanos que se van unos contra otros porque no entienden algún aspecto de la verdad, pero yo creo que Dios mismo ha provisto justamente que nosotros como hijos de Dios podamos acceder a lo que Dios viene haciendo a través de la revelación, a través de los tiempos, para que vayamos creciendo en esa revelación como iglesia universal. Y nos vamos poniendo de acuerdo en muchas cosas que han estado sueltas. Por ejemplo, esto de Israel ha estado suelto durante mucho tiempo y muchos hermanos han estado enredados allí y muchos hermanos están allí dando vueltas en esta parte y tiene que haber un avance, tiene que haber un avance para entender la mente de Dios, que es lo que Él nos quiere revelar, no sesgar la palabra. Hay momentos en que los hermanos están discutiendo por alguna verdad y no es que el uno esté diciendo algo que no es, sino que de pronto alguno está mirando algo desde una perspectiva y otro la está mirando de la otra perspectiva. Y un día Dios nos va a decir, sí, era lo que tú decías y lo que el otro hermano decía. Eran las dos cosas. O prueba que el Señor nos diga, no, ninguno de los dos tenía la razón. No era ni lo que usted decía ni lo que el otro decía. ¿Se da cuenta, mi hermano? Entonces, ¿quién le da ideas a Dios? ¿Quién le da esas ideas? Nadie puede hacerlo. Siempre tenemos que estar nosotros pidiéndole al Espíritu Santo, como dice la palabra, que nos llevaría a toda verdad. Y todos tenemos que entrar en esa realidad de la verdad. Vamos a leer por último el versículo 35 y 36. Dice, va a seguir Pablo haciendo preguntas. ¿O qué le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y termina Pablo, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Qué hermoso esto, ¿no? ¿Quién le ha dado un regalo a Dios que Dios necesita devolverle a esa persona? ¿Quién podría darle a Dios algo lo suficientemente valioso como para que Dios estuviera en deuda con esa persona? ¿Quién, hermano? Pablo está enfatizando, hermanos, esa
una verdad, ¿no? De que Dios simplemente no necesita a nadie. Dios no necesita nada de nosotros y no requiere de nuestra existencia. Dios existirá en plenitud por la eternidad, sin importar lo que nosotros hagamos o no hagamos en respuesta a sus decisiones. Eso es algo claro. Dios no nos debe nada. Dios no nos debe nada, hermano. ¿Qué es lo que hace Pablo después? ¿Sabe qué, Pablo? Pablo lleva toda esa idea que viene discurriendo allí, la lleva a una actitud de humildad de corazón. Entra en una actitud de adoración, así termina Pablo la carta, ¿no? En una actitud de adoración. ¿Cuál es esa actitud de adoración? Mire que Pablo termina diciendo, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo allí, hermanos? Número 1, Pablo explica el por qué. Pablo está explicando que todo lo que hay en el universo vino de Dios en el principio. Pablo lo que está diciendo es que Dios es el creador y la fuente de todo lo bueno. ¿Cómo podríamos nosotros darle algo que él ya no tenga? ¿Ah? Pregunta para ustedes. ¿Cómo podríamos darle a él algo que ya no tenga? Dios es el creador y él es la fuente. Él es el Padre, el generador, el que genera todo lo bueno. Por eso es que el hombre, el joven rico le dijo al Señor, maestro bueno, y él le dijo, no hay solamente sino uno bueno, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice, por él, dice Pablo, porque de él y por él y para él. Por él. O sea, ese por él nos está indicando que él es el principio de todo, él es la fuente de todo, es el inicio de todo proviene de él, todo comienza con él, como lo dijo el Señor Jesucristo revelándosele por allá a Juan en la isla de Patmos, yo soy el alfa, yo soy la omega, o sea, yo soy el principio, la primera letra. Todo lo que el hombre puede escribir con las letras, o sea, el alfa y la beta eran palabras, era la primera y la última letra del alfabeto griego, que era como se escribían en ese tiempo, ¿no? En griego. Si hoy lo fuéramos a traducir a nuestro lenguaje, sería el alfabeto, el que nosotros conocemos, el abecedario. Y lo que el Señor está diciendo es, todo lo que tú puedas formar con esas letras, todo lo que tú puedas hacer con esas letras, eso soy yo, y ese soy yo, por él, todo lo que hay existe. Por mí todo existe, eso es lo que está diciendo el Señor cuando dice, yo soy el alfa y yo soy el omega, yo soy el principio y yo soy el fin. Y dice, por él, y dice, porque de él, esto es lo que estamos viendo ahora, y por él, y a través de él y para él son todas las cosas. Todo pasa por Dios. Él es el canal de todo. Él está totalmente involucrado en todo, hermanos. Todo debe fluir a través de él y nada puede hacerse sin él. Y él es la meta de todas las cosas. Todo debe terminar y todo terminará con su hijo, porque él quiere exaltar a su hijo y él quiere que su hijo sea el que tenga la plenitud de todas las cosas. Su hijo, que es él mismo, tiene la meta y final de todas las cosas. Por eso es que Pablo termina diciendo, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Cómo le parece a ustedes, hermanos, cómo termina este capítulo de la carta, no? Por lo menos este pedazo que Pablo está hablando, poniendo en equilibrio todas las cosas, permitiendo que los creyentes cristianos que estaban allá en Roma, que eran creyentes judíos y creyentes también gentiles, vinieran al equilibrio, vinieran a la razón del equilibrio. Bendito sea el Señor, porque Él ha permitido que nosotros ahora entonces, como gentiles, no nos sintamos de segunda categoría. Pedro va a decir, vosotros sois nación santa, pueblo santo, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Usted no es de una menor categoría, mi hermano. Hermano Germán.
Bueno, creo que en la manera en que Pablo cierra este capítulo, pues es muy precioso, ¿no? Porque él en esa actitud reverente, ¿no? Como tú decías, de adoración y de humildad, él le da la gloria a Dios porque él entiende que la salvación viene de Dios y que todo lo ha hecho Dios y que todo proviene del Señor. Entonces, y ahorita precisamente antes de entrar a la enseñanza de hoy estaba meditando porque estaba viendo pues un programa sobre los deportistas. Generalmente pues los deportistas dan un testimonio mucho de lucha, de perseverancia, de disciplina y usted ve que en el deporte como en la vida pues siempre el que persevera y el que es disciplinado y el que se consagra pues generalmente obtiene resultados, ¿no? Y al final pues cuál es la corona? La corona es ese galardón y ese reconocimiento de estar por encima de los demás, de haber logrado algo que otros no hayan obtenido y eso llena de gozo el corazón humano. Pero aquí Pablo está hablando que a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, nosotros entendemos que el hombre espiritual fue hecho para aportar la gloria de Dios. Nosotros sí fuimos hechos para aportar una gloria, pero no gloria de hombres, sino la gloria de Dios. Es una gloria que no envanece. El problema de esa gloria natural es que esa gloria natural nos envanece y nos hace sentir mejores o nos hace sentir más valiosos que los demás y al final pues se pervierte el corazón humano. Pero como realmente cuando nosotros vivimos para esa gloria de Dios, cuando nosotros portamos, nosotros sabemos que de Él, por Él y para Él son todas las cosas y que Él aún así en esa pequeñez te plació vivir en nosotros y hacer de nosotros pues esa nación para Él y ese pueblo. Pues nosotros vamos a gozarnos en todo esto, mis hermanos. No es solamente en el deporte, cuando uno logra tantas cosas en uno mismo, eso trae cierta satisfacción, pero eso no le da la gloria a Dios. Pero cuando realmente el hombre espiritual entiende que si hay una carrera que nosotros también estamos llamados a vivir, como dice Pablo, que es la buena carrera de la fe, pero en esa carrera Dios no nos invita a ganar, Dios nos invita es a perder. Eso tiene que ver con algo que nos compartías el otro día, una enseñanza un domingo. Eh, Perder para ganar, que si yo realmente estoy dispuesto a que yo pierda para que Dios gane, ahí es donde yo voy a poder ser lleno de la gloria de Dios y ahí es donde ese gozo va a ser mucho mayor, pues porque es un gozo eterno, no es un gozo pasajero de la gloria natural de los hombres. Entonces estaba meditando yo en eso y ahorita lo recordaba con eso, como lo cierra Pablo de esa manera tan magistral. Tenés cerrado el micrófono, Carlos. Gracias, hermano Germán, porque verdaderamente hay una gloria, hermano. Nosotros fuimos creados para la gloria del Señor. Usted fue creado, yo fui creado. Un judío que se convierta es creado también. De cualquier nación, fuimos creados para contener la gloria. Y la gloria de Dios va a ser contenida en el nuevo hombre. Y ese nuevo hombre, en ese no importa si usted es judío, si usted es gentil, si usted es bárbaro, si usted se excita, si usted es hombre o mujer, ahí en esa gloria no importa nada de eso. ¿Será que podremos entrar a esa revelación, hermanos? ¿Será que podemos entrar en ese estado de vida del Señor, donde no hay esa separación, donde no hay esas cosas del viejo hombre que se vuelven un impedimento para poder tener una verdadera relación y comunión con aquellos que también son hijos del Señor? ¿Será que podremos avanzar, hermanos, hacia ese alto llamado? ¿Será que nosotros podemos ser, como dice la palabra de Dios, galardonadores de los que le buscan? Yo creo que lo que Pablo viene diciendo aquí, primero a nosotros como los gentiles injertados, nos hace de tanto honor como los que eran del mismo, los que fueron creados para ser el pueblo natural, ¿no? Participamos de la savia, como dice Pablo, de la savia, que es la propia vida del Señor Jesucristo corriendo dentro de nosotros, hermanos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos anime y que el Señor nos lleve a nosotros a comprobar con todos los santos, cuál es el alto llamado que nosotros tenemos. Que el Señor nos ayude a entenderlo y no solamente a entenderlo, sino a vivirlo,
Y no nos dejemos, hermanos, enredar con tantas cosas que usted ve por allá en las redes, tantas cosas proféticas, tantos que están viendo que esto que ya pasa, que el reloj profético, que el Israel de Dios, que ya se están cumpliendo las cosas. Usted sabe que el Señor Jesucristo dijo, ustedes oirán de guerras, rumores de guerras. Ustedes verán y sabrán de lo que es y sabrán de lo que son terremotos y sabrán de lo que son epidemias y todo eso, pero a nosotros se nos olvida lo que él dice. Pero todavía no es el fin, todavía no es el fin. Y nosotros estamos viendo noticias alarmistas y youtubers que les encanta ese tema escatológico, que lo entran en pánico a ustedes, que no estamos, no, todavía no es, hermano. Es más pronto de lo que pensamos, pero tengamos nuestra mirada puesta y sustentada en que tenemos que tener la mirada.